para nuestras vidas. Y como vamos a pasar algunos minutos sentados, yo quiero pedirles otro grandísimo favor. ¿Me acompañan poniéndose de pie una vez más para desentumirnos un poquito? Y ayúdenme abriendo sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo número 4, por favor. Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículo 22, 23 y 24. Efesios capítulo 4, 22 y 24. ¿Ya lo encontraron? Me voy a permitir darle lectura. Quiero pedirle que usted lo pueda guiar la lectura con su vista, en su Biblia o en la pantalla. Efesios 4, 22. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Quiero pedirle que me apoye orando. Incline su rostro un momento, cierre sus ojos. Señor, hoy en esta mañana aún, gracias por permitirnos estar aquí. Y queremos pedirte, Padre, que abras nuestros oídos físicos y espirituales, y que la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, mi Dios, pueda ser de bendición a nuestras vidas, que alerte nuestros corazones y nos ponga prestos para lo que tengamos que cambiar, Padre. Esta palabra tú la viertes hoy con amor a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, gracias. Es sorprendente cómo la naturaleza actúa. Cada día nos sorprendemos con los descubrimientos que van apareciendo. Es sorprendente cómo en el mundo animal seres sin raciocinio actúan de una manera tan inteligente. Y me llamó la atención un momento el acto de metamorfosis de la mariposa. De repente usted y yo podemos ver ahí una oruga fea en algunas ocasiones, no tan llamativa, incluso a veces hasta da un poquito de miedo. Esa oruga que le cuesta trabajo avanzar en medio del follaje, en medio de las plantas. Pero cuando de repente llega el momento en que crea y genera su capullo y permanece ahí X números de tiempo, cuando el capullo se rompe, ya no vemos salir a esa oruga, ¿verdad? Ya no vemos salir el mismo gusano que nos atemorizaba, ya no vemos salir a ese gusano que le costaba trabajo movilizarse, sino sale un ser totalmente distinto. Incluso esa oruga es una dieta que muchos envidiaríamos, porque sale totalmente delgada, pero con unas hermosas alas, unas antenitas, y de una oruga se transforma en una mariposa. Esa mariposa con colores llamativos, hermosos, que está ya no para arrastrarse en el follaje, sino para volar y para movilizarse a donde ella quiera. Esa transformación en donde su viejo cuerpo, su viejo ser físico lo dejó, y a partir de ahí empieza a practicar una nueva historia, empieza a generar un nuevo camino en su vida. Nosotros como cristianos, Dios nos invita y nos llama hoy en esta mañana a hacer exactamente lo mismo. Hoy en día muchos de nosotros nos hacemos llamar cristianos, personas rescatadas del pecado en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos dicen todo lo contrario. Usted y yo podemos venir cada domingo aquí a la congregación, reunirnos como iglesia y mostrar nuestra mejor faceta como cristianos. Sonreímos con todos, saludamos a todos, abrazamos a todos, tenemos paciencia con todos.
Pero una vez que usted y yo cruzamos esa puerta, una vez que usted y yo nos integramos a nuestro diario vivir, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, a lo largo de toda la semana, cambiamos automáticamente. Y de repente usted y yo, nuestra conducta allá afuera, nos hacen ver como si fuéramos personas del mundo, como si fuéramos una más de las personas que no conocen a Cristo. E incluso en algunos casos somos exactamente iguales o peores que ellos. De repente hoy en día estamos ya tan acostumbrados a vivir un cristianismo muy light, en donde me considero cristiano por el simple hecho de venir, traer mi Biblia bajo el brazo, venir el domingo, sentarme, pararme, alabar a Dios según a como lo sienta, me siento, ofrendo, escucho la palabra de Dios y salgo, y consideramos que eso es ser cristianos. De repente también hoy en día, con tantas denominaciones, con tantas sectas, con tantas religiones que se van creando, tenemos opciones con la única intención de calmar nuestra moral y que nuestro interior se sienta apaciguado y tranquilo, que nuestras conciencias estén tranquilas diciendo: hoy fui a la iglesia, hoy me reporté con Dios, ya cumplí. Pero realmente Dios hoy nos invita a que renovemos nuestra mente y demos ese paso extra. Por lo cual el tema de esta plática lleva por título La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Él en la cruz del Calvario. Y debe haber un parteaguas, debe haber un punto final, debe haber un antes y un después que denote un cambio. Usted y yo no podemos decir que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo si no hay algún cambio que sea reflejado en nuestras vidas. Cuando usted y yo lo aceptamos es porque estamos aceptando que nuestro viejo hombre, nuestra carne, la desechamos, la dejamos a un lado. Todas nuestras costumbres, nuestros vicios, nuestras malas maneras de vivir se deben de quedar ahí en la cruz del Calvario como la mariposa, dejarla en el capullo y transformarnos para vivir una vida nueva en Cristo. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, versículo número 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿cómo dice? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted y yo no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, en vez de estar sirviendo a nuestro Dios, de acuerdo a este versículo, ¿a quién estamos sirviendo? Al pecado. Y si en nosotros no existe esa diferencia y solamente me pongo el título de cristiano cuando vengo y estoy aquí, sigo sirviendo ¿a quién? Al pecado. Porque no he tenido ese cambio, porque no he abandonado ese viejo hombre, no me he quitado ese cascarón y no me he despojado de él, y la gente no ve un cambio en mí. Nuestro nuevo hombre debe ser diferente al viejo hombre, del cual usted y yo nos debemos despojar. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Usted y yo, antes de conocer a nuestro Señor, teníamos una manera de vivir en la cual a nuestro criterio pensábamos que estaba bien. Nosotros como familia podemos ser una familia ejemplar, podemos ser un ejemplo en la sociedad allá afuera, podemos ser un papá y una mamá sin vicios, podemos ser una familia modelo, podemos ser los hijos ideales para cualquier familia, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, simple y sencillamente somos eso y no seremos nada más. Usted y yo tenemos que dar ese paso en el cual debemos despojarnos. Pero ese despojarnos del viejo hombre no es nada sencillo y nos cuesta. Y aún como cristianos nos cuesta despojarnos, nos cuesta olvidarnos, porque ese viejo hombre se niega a morir. Esa carne, porque nuestro cuerpo es carne,
se niega a morir. Siempre va a estar en contra de lo que el Espíritu desea para nuestras vidas. Nuestro cuerpo siempre va a llevar la contraria. Acompáñame a Gálatas, por favor. Está antes de Efesios. Gálatas, capítulo número 5. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad, ¿cómo? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Siempre va a haber un choque. Esa lucha siempre va a estar en nuestro interior. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En nuestro interior siempre va a haber esa lucha. De repente, a lo mejor sonaría un poco cómico, pero en algunas caricaturas, en algunas escenas, de repente vemos que aquí se aparece nuestra conciencia, un angelito, ¿sí? Y de este lado se aparece otro amiguito por ahí. Y están en pelea. Oye, haz esto, nos dice él. No pasa nada, no tiene nada de malo. Y de este lado hay alguien que nos dice, no, estás mal, es pecado. Y existe esa lucha constante en nuestro interior, en nuestra mente, porque somos carne. No podemos despojarnos de este cuerpo hasta que seamos glorificados con nuestro Señor allá en los cielos. Y mientras tengamos este cuerpo, siempre va a haber un conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a dar solución? ¿Hacia qué lado nos vamos a cargar usted y yo? Usted y yo debemos ser diferentes y debemos marcar diferencia. Que allá afuera, en el trabajo, en la escuela, donde usted conviva todos los días, las personas en su alrededor nos puedan decir, oye, tú tienes algo distinto, tú eres diferente, tú piensas de manera distinta, hablas diferente a nosotros. ¿Qué es lo que tienes? Ese imán debe existir en nosotros, esa atracción, la imagen de Jesucristo mismo en nuestras vidas, reflejándose hacia los demás. Porque si no estamos marcando diferencia allá afuera, no tiene ningún sentido entonces que nos reunamos aquí todos los domingos. No tiene ningún sentido que cumplamos con el ritual de saber que es domingo, tengo que venir porque no tengo otra cosa que hacer. Es domingo, yo como hijo me traen, porque yo ya ni quisiera venir, pero pues ahí tengo que ir para cumplir. Y estamos envueltos en ese ciclo vicioso, en donde lo único que hacemos es algo mecánico, porque no hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios. No hemos crucificado por completo nuestro viejo hombre. En Mateo 5 dice que usted y yo debemos ser luz en medio de la oscuridad. Y de repente cuando estamos reunidos todos aquí como iglesia, se ve un destello hermoso porque todos somos luz, adorando a Dios, orando de manera ferviente, saludándonos. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendice, Dios está contigo. Y vemos resplandores por doquier. Aquí está completamente iluminado, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo salimos allá en el mundo oscuro? Nos camuflajeamos y nos convertimos igual a los demás. Nuestra luz desciende los watts, la intensidad desciende y no alumbramos, sino al contrario, nuestra oscuridad contribuye a que los demás sean más oscuros. Son preguntas que usted y yo tenemos que responder hoy en esta mañana de manera personal. No hemos tenido ese encuentro con Dios y por lo tanto no estamos experimentando el vivir una nueva vida en Cristo. Dejar el viejo hombre muerto. Nuestra vida debe ser una nueva vida en Cristo. Y para estar seguros usted y yo de que realmente estamos viviendo esa nueva vida, usted y yo debemos cumplir algunas características que Dios nos quiere compartir hoy en esta mañana. Quizás habrá varias más, quizás habrá muchas más seguramente, pero nos vamos a centralizar en algunas que a nosotros nos va a servir como parámetro para autoevaluarnos y ver
si realmente usted y yo estamos viviendo una nueva vida en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Sí? La primera característica que usted y yo debemos de cumplir, si es que en realidad estamos viviendo una nueva vida en Cristo, es desechar la mentira. Desechar la mentira. Debemos quitar la mentira de nuestro diario vivir. Para nosotros es muy común mentir y se nos hace muy fácil mentir. Es una mentira piadosa, una mentirita blanca. Y para nosotros ya es muy común hacerlo. ¿Por qué llegaste tarde? Es que no pasaba el camión y inventamos una serie de situaciones, ¿no? ¿Por qué no trajiste la tarea? La verdad es que se me olvidó la libreta en la escuela y ahí la llevabas en la mochila. ¿Por qué no estás cumpliendo con lo que te toca? Y empezamos a hacer mentira y esa mentira nos lleva a otra mentira y vamos haciendo cadenas de mentiras que decimos, no pasa nada, no estamos ofendiendo a nadie. Pero si usted y yo decimos ser cristianos y llevamos una nueva vida en Cristo, la mentira no debe aparecer más en nuestras vidas. La mentira no debe de aparecer más en nosotros. Ahí en Efesios, por favor, adelantito. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, ¿desechando qué? Ayúdenme, ¿desechando qué? La mentira. Hablad ¿cómo? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Debemos de eliminar la mentira. No lo debemos hacer parte de. Tenemos que aprender a hablar con la verdad siempre, aunque el decir la verdad nos eche encima a los demás. Cuando de repente nos vemos amenazados y nos dicen, nada más hablas y vas a ver. Cuando se nos pida decir la verdad, bajo cualquier circunstancia la tenemos que decir. Aun cuando existan consecuencias, debemos de decir la verdad. Porque si decimos mentira, tarde o temprano saldrá a la luz. Tarde o temprano los demás nos enteraremos. Por eso es preferible desde un principio adoptar las consecuencias de nuestros actos y hablar con la verdad. Tenemos que desechar. ¿Y qué es desechar? Es eliminar, es tirar, es quitar por completo de nuestra vida. Colosenses 3:9, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses 3:9. Nuevamente la Biblia es clara al respecto y nos dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, uno de sus hechos es mentir. Si despojamos nuestro viejo hombre, la mentira se debe de quedar ahí. No debe ser parte más de nuestra vida. No debemos de mentir a los demás. Debemos desechar el engaño. En Levítico 19, acompáñame al Antiguo Testamento, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo número 19. Vamos a estar usando nuestra Biblia, por favor le pido que me apoye buscando los pasajes. Es importante que usted y yo entendamos. Nos habla de algunas leyes, Levítico, y el versículo 11 del capítulo 19 nos dice, no hurtaréis, y luego dice, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y había consecuencias si es que se cometía este acto. No debemos de mentir. No debemos de mentir, tenemos que hablar con la verdad. Porque si usted y yo no lo hacemos, estamos destinados al lago de fuego. Estamos destinados a pasar una eternidad en el infierno si usted y yo no dejamos la mentira. Pero usted me puede decir en esta mañana, pero ¿qué es una mentira contra alguien que está matando gente? ¿O qué es una mentira contra alguien que está haciendo lo otro? Para Dios no hay pecados chiquitos ni grandes. Todo es pecado. No hay mentiras chiquitas y no hay mentiras grandes.
todo es mentira. Acompáñame a Apocalipsis, último libro de la Biblia, y vea en qué nivel pone la mentira a nuestro Dios. Apocalipsis 21, versículo número 8. Apocalipsis 21, 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y luego, ¿cómo dice? Y todos los mentirosos, ¿qué pasará? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se fija usted en qué nivel pone la mentira? Lo pone con homicidios, con fornicación, con hechicería, con idolatría, con personas abominables. Nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Si usted y yo estamos viviendo ya y decimos tener una nueva vida en Cristo, en cada uno de nosotros no debe haber mentira. Debemos desechar por completo la mentira. La pregunta en esta mañana que cada uno de nosotros debemos respondernos: ¿hemos desechado la mentira por completo de nuestras vidas? ¿Está realmente crucificada en la cruz del Calvario con el viejo hombre? Es algo que usted y yo tenemos que hacer un autoanálisis. Otra característica que me enseña o que me da pauta a saber si realmente yo estoy teniendo una nueva vida en Cristo es que yo debo dejar de decir malas palabras. Debo dejar de decir malas palabras. Decimos ser cristianos y aquí ya nada más nos falta nuestra aureola y nuestras alitas. Somos totalmente espirituales, puras bendiciones alrededor. Pero una vez que estamos allá afuera, con tal de ser aceptados por nuestros círculos de amistades, hacemos exactamente lo mismo que ellos. Y empezamos a hablar su mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque si no, nos va a dar pena, nos va a dar vergüenza que se enteren que somos cristianos, y muchos somos cristianos de la secreta, que nada más traemos nuestra credencial aquí escondida, y cuando venimos aquí a la iglesia nos ponemos el gafet, pero cuando salimos nos los quitamos y lo escondemos porque ¿qué van a decir? Es que yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan, pero si fuera por mí ni fuera. Es que mi esposa, pues ya ves cómo son las mujeres, empiezan a escuchar ideas y ahí voy con ella porque pues, la realidad me está jalando ella. Nos da temor. Y con tal de ser parte del círculo, empezamos a hablar el mismo lenguaje que ellos. ¿Qué tal, hijo de? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y empezamos a decir y nos empezamos a desplayar porque pensamos que nadie nos ve. Cuando qué grande equivocación, porque Dios está en todo lugar y Él nos escucha perfectamente. Efesios 4:29, por favor. ¿Realmente estamos teniendo una nueva vida en Cristo? ¿Realmente ese lenguaje coloquial ya no es parte de nosotros? Efesios 4:29, lo dice la palabra: ninguna palabra, ¿cómo? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que me escuchan. Yo debo ser de bendición para los que me escuchan y no lo estoy haciendo. No podemos alabar y clamar a Dios y después hablar malas palabras. Con la misma boca con la cual usted y yo venimos, oramos, alabamos a Dios con todo nuestro corazón, con esa misma boca estamos ofendiendo a la gente con maldición allá. Estamos diciendo groserías cuando nos dirigimos allá con los demás. Eso no es posible. Acompáñame en Santiago, por favor. Yo quiero pedirle que busque el pasaje y si fuera posible que lo anote. Y que esta plática, este mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, realmente usted y yo lo llevemos en nuestro corazón siempre. Santiago, capítulo número 3.
Santiago 3, versículo número 8, ¿ya lo tienen? Dice, siga con su vista, por favor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, ¿qué dice? Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Fíjese. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Es posible eso? ¿Que una misma fuente eche agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hoy, usted y yo tenemos que salir convencidos de somos o no somos. Si tenemos una nueva vida en Cristo o no la tenemos, o nos la vamos a seguir llevando igual, light, superficial, sin compromiso alguno. Y pensamos que con eso somos salvos. Tenemos que dejar la mentira. Debemos de refrenar nuestra lengua. Santiago capítulo número 1, una página anterior. Santiago 1, versículo número 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Sabe qué? Entonces, si no refrenamos nuestra lengua allá afuera, lo que venimos a hacer aquí no tiene ningún sentido. Todo sería vano. Y con todo respeto para todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque no estamos desechando y no estamos cambiando, no estamos evitando decir malas palabras. Nos envolvemos en el trajín de la vida y se nos olvida allá afuera que Cristo está en nosotros. Y cuando de repente estamos bajo presión de cualquier índole, reventamos y aflora nuestro viejo hombre, el cual se debió haber quedado ya crucificado en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que aprender a vivir bajo la presión allá afuera. No podemos andar en una burbuja de protección y andar como santidades allá afuera. Estamos expuestos al pecado y como tal debemos de saber enfrentarlo. De repente está la carga del tráfico, está a todo lo que da y nosotros ya estamos desesperados y estamos por arrancar y alguien se nos mete y sale el cristiano que llevamos dentro, ¿verdad? Oye, hijo de... Y empezamos con el claxon. Y cuando emparejamos al auto para reclamarle, nos damos cuenta que es el pastor. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? ¿Qué pretexto daríamos? Ups, es que yo pensé. O sea que si no hubiera sido el pastor estaba bien hecho entonces lo que hicimos. Tenemos una gran nube de testigos allá afuera que solamente nos está observando. ¿Te dice ser cristiano? Nada más nos está viendo a ver en qué caemos, en qué fallamos, y como hombres estamos expuestos, como carne estamos expuestos. Pero hoy la invitación de Dios es que realmente hagamos un punto intermedio y usted y yo salgamos realmente aquí viviendo una nueva vida en Cristo. Debemos desechar la mentira, debemos de dejar decir malas palabras. Insisto, hay muchas más, pero otra característica que hoy Dios nos quiere compartir es: debemos eliminar todas las obras de la carne. Debemos eliminar todas, no algunas, todas. Es que esta me gusta, todas las obras de la carne. Acompáñame a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo número 5. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Insisto, nuestro cuerpo es carne y como tal tiene pecado en su naturaleza carnal. Gálatas 5, versículo número 19. ¿Sí están conmigo? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Quieren agregar alguna otra más? ¿O con eso es suficiente? Imagínense la gran responsabilidad que usted y yo tenemos como cristianos. Todas estas obras de la carne no deben ser parte de nuestra vida. Y si lo leemos con calma, y si en casa volvemos a abrir nuestra Biblia y lo podemos leer y hacer una autoevaluación de todos los ejemplos que Dios nos pone aquí, ¿cuáles todavía seguimos cargando en nuestra mochila espiritual? ¿De cuáles no hemos sido capaces de despojarnos y crucificarlos en la cruz del Calvario? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya nos los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? ¿Y los demás? Ya me espantaron. Me quiero quedar con la idea de que les dio pena, porque si no, insisto, creo que estamos invirtiendo mal nuestro tiempo. Usted y yo tenemos una meta, que es llegar al reino de los cielos. Y en ese proceso usted y yo estamos aprendiendo. Debemos de desechar toda obra de la carne, dejando de pensar en toda obra de la carne. Acompáñame a Romanos, por favor. Después de Hechos, Romanos 8, capítulo número 5. Romanos 8, 5. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La pregunta hoy en esta mañana para todos nosotros: ¿en qué está pensando usted? ¿En qué estoy pensando yo? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Si estoy pensando en las cosas de la carne, entonces ¿qué soy? Sigo siendo de la carne. No ha habido un cambio en mi vida, no ha habido un parteaguas, no ha habido un cambio de idea. Sigo manifestando los mismos frutos de la carne. Yo debo de crucificar la carne y sus pasiones en la cruz de Calvario. Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo número 5. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunto yo, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. Gracias. Tenemos que esforzarnos a cumplir este versículo. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. No en base a nuestras fuerzas, no en base a nuestros buenos deseos, sino en base a la misericordia y gracia de nuestro Dios, porque nosotros mismos no vamos a poder. Si usted dice, ahora sí, ya voy a dejar el alcohol, no más cervecitas en la semana, y me lo voy a proponer y lo voy a conseguir, vas a ver, mujer, escóndeme toda la cerveza, no quiero ver cerveza en el refri. Pero si lo está haciendo de manera interior, de manera verbal, superficial, queriéndolo hacer en su fuerza, no lo va a conseguir, porque somos carne. Ya no más cigarros. Y cuando menos se da cuenta ya está fumando el cigarro, porque es que estoy estresado, estoy nervioso, y si no me fumo uno, no sabes cómo me pongo.
seguimos siendo carne. Seguimos siendo carne. Desechar la mentira. Debemos de dejar de decir malas palabras. Debemos eliminar todas las obras de la carne. Y la última característica que considero en este momento la más importante y que va a marcar la diferencia en nuestras vidas es aprender a vivir en el Espíritu. Aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué tengo yo que aprender a vivir en el Espíritu? Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento nuestro Creador puso en nosotros su Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Al momento que usted y yo tomamos esa decisión de aceptarle, Él pone en nosotros a su Espíritu Santo en nuestro interior, el cual nos guía a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, lo santo, lo recto, lo justo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero en ese momento nosotros tenemos dos naturalezas, un espíritu carnal y el Espíritu de Dios. Y existe esa lucha que mencionábamos al principio. Vivir en el Espíritu es ponernos a disposición del Espíritu de Dios y que sea Él quien nos guíe. Por eso es que cuando usted y yo aceptamos a Jesús y hemos tenido ese encuentro con Él, cuando estamos expuestos a pecar, a lo que nosotros le llamamos esa voz interior que nos dice, no lo hagas, está mal, que nos está avisando, no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos invita a vivir en el Espíritu. Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo número 8. Romanos 8, versículo número 9. Esta palabra es para usted y para mí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted y yo vivimos en el Espíritu, tenemos ese sentido de pertenencia. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo número 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Cuántos quieren vivir? Amén. Usted y yo tenemos hoy el compromiso de aprender a vivir en el Espíritu. Vamos a obtener vida y paz. Vamos a poder decir que realmente somos hijos de Dios. Y así en nuestro diario vivir, no solamente aquí en medio de la congregación, porque aquí en medio de la congregación es muy fácil vivir en el Espíritu, porque las condiciones que nos rodean se prestan para hacerlo. Aquí el reto es hacerlo allá afuera, en la oscuridad. Hacer que el Espíritu de Dios aflore en nuestras vidas y que la gente vea realmente una diferencia en nosotros. Gálatas, por favor, nuevamente. Capítulo 5. Si usted y yo mostramos que estamos viviendo en el Espíritu, entonces las personas que nos rodean van a ver los frutos de ¿quién? ¿Los frutos de quién? Del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué fruto estamos dando a conocer allá afuera? La gente se nos quiere acercar, la gente desea estar con nosotros porque ve en nosotros amor. ¿O solamente ve odio? ¿O solamente ve amargura? Y por eso
Cada vez que nos ven nos pintan la esquina y nos dan la vuelta. ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Amor? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Gozo? ¿O andamos con nuestra cara ahí todos apachurrados? ¿Cómo te va? No, no. Cuando nosotros tendríamos que infundirle ánimo a los demás. ¿Realmente hay gozo en nuestra vida? No estamos viviendo en el Espíritu si no lo hay. ¿Hay paz? ¿O vivimos día a día con el temor de ¿qué va a pasar hoy? Estoy estresado, me enfermo, medicinas por aquí, medicinas por allá, la mente está así. ¿O tenemos realmente la paz de Dios en nuestros corazones? ¿Estamos viviendo en el Espíritu? ¿Tenemos paciencia? ¿O queremos todo rápido, a la de ya? ¿Tenemos paciencia con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Tenemos paciencia con nuestros compañeros de escuela? ¿Tenemos paciencia con nuestros jefes en el trabajo? ¿Somos benignos? ¿Mostramos la bondad con los demás? ¿O les decimos, ay, arréglatelas como puedas? Es una autoevaluación que usted y yo tenemos que hacer. ¿Estamos viviendo en el Espíritu? Si no lo estamos haciendo, es porque no estamos teniendo una nueva vida en Cristo. Debemos vivir y debemos andar en el Espíritu. Dice el versículo 25 de mismo Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo nos movemos allá afuera? ¿Qué nos guía allá afuera? ¿Nuestras obras de la carne o el Espíritu de Dios que debe morar en nosotros? Hoy el Señor nos ha hablado de una manera especial a usted y a mí. Usted y yo estamos aquí no por obra de la casualidad. Estamos aquí los que debíamos haber escuchado este mensaje, ¿de acuerdo? Dios nos trajo aquí por una razón. Y usted y yo debemos de cambiar muchas cosas en nuestro interior. ¿Realmente estamos teniendo una nueva vida en Cristo? ¿O solamente estoy cumpliendo por venir y por eso ya soy cristiano? El ser cristiano es tener ese compromiso de anhelar esa vida que Dios ofrece. De decir, Señor, no más yo, haz lo que sea tu voluntad en mi vida, en la de mi familia. Hoy me quiero entregar a ti, quiero desechar toda mentira, quiero dejar de decir malas palabras, quiero eliminar toda obra de la carne y quiero aprender a vivir en el Espíritu. ¿Cuántos desean orar así hoy en esta mañana? Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. El Señor conoce nuestro corazón. Yo quiero pedirle que este compromiso no lo haga solamente de labios para afuera, o porque si no levanto la mano, ¿qué van a decir mis hermanos? De que, oye, el hermano que sirve, el hermano que está ahí, no levantó su mano. Ese es un compromiso entre usted y nuestro Dios. Algún día usted y yo vamos a estar delante de su gran trono y vamos a dar cuentas de manera individual. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Hoy el Señor nos está avisando a tiempo. No sabemos cuántos días más el Señor nos permite estar en esta tierra. Pero si usted y yo cumplimos y dejamos y crucificamos al viejo hombre en la cruz del Calvario, créame que tendremos la eternidad ganada. De lo contrario, nuestra eternidad hoy, 21 de junio del 2015, está corriendo peligro. Nuestra eternidad está corriendo peligro. Es tiempo de decir, basta, ya no más lo mismo. Pasa toda la semana, mañana va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otra vez el domingo aquí vamos a estar de pie nuevamente ante Dios. ¿Cuál fue el cambio que experimentamos? ¿Cuál fue el despojo que hicimos? ¿Qué fue lo que crucificamos junto con Cristo Jesús? Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Y cada quien de manera personal sabemos ¿por qué le debemos de pedir perdón a Dios hoy en esta mañana? Si usted y yo hemos estado fallando y no hemos estado viviendo una nueva vida en Cristo como debe ser, viviendo en el Espíritu y tomando todas las cosas superficiales, yo quiero pedirle que se ponga cuentas con Dios hoy en esta mañana. Yo quiero pedirle que hoy abra su corazón a Dios, empiece a abrir sus labios de manera personal, que nadie lo force, que nadie le obligue, que no sea necesario mencionar una oración, sino que salga desde lo más profundo de su ser. Señor, hoy aquí estoy.
diferencia en mi vida, que la gente realmente vea un cambio en mi vida, que realmente yo aprenda a ser luz, mi Dios, allá afuera donde realmente se necesita, que aprenda yo a vivir en el Espíritu, que quites toda mentira de mis labios. Tú sabes el trabajo que me cuesta hacerlo, Señor, porque soy carne y mi naturaleza es carne, y la carne me orilla a hacer lo que no deseo. Pero yo quiero clamar hoy a ti para que sea tu Espíritu Santo tomando la prioridad en mi vida, y no solo en mi vida, sino en la de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Mi Dios, que seas tú marcando diferencia. Que el Señor pueda haber realmente un arrepentimiento genuino en nuestros corazones como iglesia, que no salgamos igual. Ya vine, ya cumplí, ya escuché, ya canté, ya me voy, y lo que sigue. Esa no es la vida del cristiano. Esa no es la vida de alguien que aceptó a Jesús como su Salvador. Que el Señor realmente encuentre un arrepentimiento genuino